Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Región Económica, este espacio de economía y política que sostenemos aquí en Chaco TV junto a Miguel Aquino y quien les habla, Ricardo Goya. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Realmente, como siempre decimos, este es el año número 12 que estamos en forma permanente en el aire, siempre contándoles a todos ustedes la economía, lo que está pasando, lo que va a venir y también lo que sucedió con el efecto nocivo, en algunos casos, que ha quedado sobre cada uno de nosotros. Así que en este programa obviamente tenemos mucho por decir porque realmente la devaluación, el efecto del incremento del dólar, el déficit fiscal, ha dejado un efecto muy fuerte en la economía de todos los argentinos y también de los chaqueños. Un efecto que se va a seguir viendo en estos días y del que vamos a cavilar, especialmente hoy, en este Día de la Patria, en este 25 de mayo, celebrando un nuevo aniversario de la primera revolución del país, esta que empezó a transitar el camino de la definitiva independencia que todavía seguimos discutiendo en torno de contradicciones que también se dieron en ese momento y que aún hoy perduran. Vamos a estar hablando de estas cuestiones de alguna manera porque vamos a estar reflexionando sobre la economía y sobre la situación del modelo y lo que tiene que ver con la soberanía que nos va a dejar o nos está minando este modelo económico. Y a propósito de esto estuvimos hablando esta semana con dos economistas de la oposición que estuvieron visitando Resistencia, dos personas identificadas con la administración del kirchnerismo, Silvina Batakis, y Agustín Datelis, que Batakis iba a ser, de hecho, se dice la ministra de Economía de Scioli si ganaba las elecciones. De hecho, fue esto en la provincia de Buenos Aires, una mujer con una lectura muy aguda de la realidad, a la que indagamos sobre cómo queda la situación del país de la aplicación de este modelo y nos dejó dos reflexiones en principio. Vamos a estar compartiendo varias partes de esta entrevista que nos dieron en el marco de su conferencia aquí en Resistencia. De este modelo decía las consecuencias que nos van a dejar con una estructura productiva minada, con una estructura productiva destruida, según analiza este economista, y también con una segregación social que tiene que ver también con lo territorial. La escuchamos en principio. La verdad que estamos viviendo una situación muy compleja en materia económica y esto va a tener claramente efectos en todo nuestro entramado social. Y esto nos va a dejar un país sin estructura productiva, un país que no sabe con qué sector productivo, con qué cadena productiva generar puestos de trabajo que incorporen la demografía que generamos todos los años argentinos. La Argentina no crece a tasas demográficas muy altas, al 1% anual, pero esta economía que estamos teniendo ni siquiera crea los puestos de trabajo para que esta población se incorpore en un sistema laboral. En el mundo hay una preocupación muy fuerte por cómo generar puestos de trabajo, porque vivimos convivimos ya desde el año 72 con la robotización, con la inteligencia artificial, con la tecnificación, y esto claramente desplaza a la población de puestos de trabajo, y en el mundo se preocupan por esto, y por eso invierten mucho en ciencia y tecnología, porque la futura demanda de trabajo va a ser con inteligencia agregada. Nosotros en Argentina no solamente estamos rompiendo nuestra matriz productiva, también hoy se están destrozando las cadenas de pago, sino que además no estamos pensando cómo vamos a hacer para generar esos puestos de trabajo, ni con inteligencia artificial, ni con demanda agregada que consuma los productos clásicos de Argentina. Así que la verdad que es muy preocupante cómo va a quedar todo esto, pero hay una preocupación más coyuntural, que es en el día de hoy, que las familias ven que al mes les sobran días. Uno ya no puede darse un gusto a fin de mes ni a principio de mes por esto mismo, porque tenemos un sueldo que tiene un techo que lo estableció el gobierno y tenemos una inflación que seguramente este año va a ser por encima del 30% seguramente. Y esto nos afecta a todos porque el consumo es una de las variables principales que tiene cualquier producto bruto en el mundo. Y Argentina dinamizó su consumo interno. Y además de eso, por supuesto, ahora no somos más una plataforma, no somos una plataforma exportadora, y además de eso nos hemos transformado en uno de los países que más importamos en materia en cuanto al producto bruto, y esto afecta a nuestra producción local. Y el déficit comercial también creo que es importante mencionarlo, porque este gobierno, con el discurso de que hay que hacer un ajuste por el lado de las erogaciones, invisibiliza el déficit comercial, que históricamente fue el que generó crisis económicas en Argentina,
pero además de eso invisibiliza el lado de los ingresos en el déficit fiscal. Este gobierno arranca con una reforma tributaria el 15 de diciembre del 2015, bajándole impuestos a los sectores que más recursos tienen. Entonces, por supuesto, se genera una presión más fuerte por el lado de las erogaciones. Pero el déficit comercial es lo más grave que hoy tenemos en Argentina. Bien, una lectura en principio cruda respecto de la situación productiva y la situación de disgregación territorial y humana que va a tener como secuela este modelo económico. Una secuela que ya podemos empezar a medir, Miguel, cuando analizamos el efecto que ha tenido en los salarios reales, si estos se dolarificaran o puestos en dólares, los que se cobran en pesos, respecto de cómo estaban antes de la devaluación, cómo estaban incluso antes, en el inicio de esta gestión, y cómo quedaron ahora con el dólar cerca de los 25 pesos. Así es, en ese sentido hicimos una comparación, tomamos información que salió a nivel nacional en varios medios para poder compartir con ustedes y explicar cuál es la situación que se produce a través de la devaluación, el efecto nocivo sobre el salario, y lo podemos ver en la siguiente placa. Nosotros podemos ver una información de noviembre del año 2015 y una información a mayo del 2018 a un dólar de 24 y fracción. Los dos países que pudieron o mostraron un crecimiento fue Uruguay y Chile. Sin embargo, Argentina fue una de las que más bajó. Fijémonos que de 589 dólares el sueldo, ¿no es cierto?, el salario promedio, bajó a 384 dólares. Esto nos indica claramente el efecto nocivo, la caída del poder de compra que tenemos los trabajadores argentinos. Estamos cumpliendo un requisito que seguramente nos va a pedir el Fondo Monetario Internacional, que es disminuir los sueldos en términos de dólares. Entonces el costo argentino obviamente va a bajar. Era el reclamo de muchos sectores empresarios que tenían la voz política en los representantes de PRO Cambiemos. El costo argentino, los salarios en dólares de Argentina no son competitivos. Bueno, ahí está. Ahora fijémonos qué pasa con nuestros jubilados, porque la situación se produce con los del sector pasivo que no tienen forma de reclamar, y lo vemos en la siguiente placa. Partimos del año de septiembre de 2015 hasta mayo del 2018. ¿Cómo fue evolucionando la jubilación? 4.200 pesos, 4.299 pesos, 7.240 en el mes de septiembre, en el mes de enero 7.790, y hoy se mantiene a ese valor. Se puede decir lo que hicimos fue, el peso se duplicó. Se duplicó desde esa época. Entonces vamos a pasar, ¿qué pasa en términos de dólar? Cuando estaba la gestión anterior, al gobierno anterior, en el mes de septiembre del 2015, estos 4.299 pesos, Ricardo, equivalían a 460 dólares. Es decir, fíjense lo que equivalía en septiembre del 2015 un jubilado argentino. Estamos hablando del mínimo, cobraba 460 dólares. Cuando viene la nueva gestión, baja a 308 dólares como consecuencia del incremento del dólar. Luego tiene un proceso de reacomodamiento en septiembre de 2016, septiembre de 2017, y ahora en mayo, Ricardo, cae a 312 dólares cobra cada jubilado. Es decir, de los 460 de la gestión de la presidenta Fernández de Kirchner, baja a los actuales hoy 312 dólares por cada jubilado en su salario mínimo. Más de 140 dólares menos en poder adquisitivo. Y estos 7.790, Miguel, aún dejan al jubilado en la línea de la pobreza, casi en el nivel de la línea de la indigencia. De la indigencia, claro. La información también del INDEC de esta semana, que acaba de salir hace 2 días atrás, indica que una familia es indigente cuando cobra menos de 7.120 pesos. Pero, sin embargo, nuestros jubilados son todos pobres. ¿Por qué son pobres? Porque para no ser pobre, el matrimonio de jubilado tendría que ganar 18.258 pesos, situación que no llega. Está a la mitad de camino entre la pobreza y la indigencia. Así es. Y en la siguiente placa que tendríamos que tener, nos habla claramente de lo que se perdió en términos de dólar. En el 2015, un jubilado cobraba 459 dólares, en mayo cobraba 311, perdió solamente por la variación del dólar un 32% de su poder adquisitivo. Esto nos está mostrando obviamente el efecto nocivo. A esto tenemos que sumarle, Ricardo, el efecto del dólar, que ya recordemos que llevamos prácticamente 26% de inflación en un año. Esto nos indica que no solamente perdieron por la inflación, sino que también nuestros jubilados perdieron como consecuencia de la variación del dólar. Ni pensemos lo que va a pasar, Ricardo, cuando el dólar a fin de año llega a 29 o 30 pesos. Nuestros jubilados
van a tener una mayor pérdida seguramente de su poder adquisitivo. Aun cuando hay supuestos mecanismos de recuperación automática del salario que, por cierto, han sido modificados respecto de la cuestión anterior, de la gestión anterior. Así es. Bien, cuando volvamos de la pausa aquí en Región Económica vamos a seguir hablando de economía, vamos a hablar con el licenciado Agustín Dátelis, él nos va a dar un panorama respecto de cómo queda la situación de la inflación y la recesión en el corto plazo a función de la aplicación de la continuidad de estas políticas de endeudamiento que han pateado la pelota hacia adelante, pero no han llegado ni siquiera a sacarla al campo contrario, con lo cual el próximo mes ya estamos con la pared enfrente, como también dice la licenciada Bataki. Sigue aquí en Región Económica, ya venimos con más economía con Miguel Aquino.